Hola, vamos a hacer una nueva cápsula. En este caso vamos a hacer una definición de varios términos y varios conceptos que se relacionan con los signos y síntomas relevantes en oftalmología. Y esto es interesante porque no solamente lo vemos en el ambiente clínico cuando revisamos la ficha o la evolución de nuestros pacientes, sino que también lo encontramos cuando un familiar nos pregunta por la atención que le hizo el especialista y mencionó algunas palabras que no entendía. Y muchas otras veces también pasa que el médico general o el personal de enfermería o médicos no especialistas en oftalmología, cuando quieren revisar la evolución clínica del paciente, aparecen estos conceptos que no tienen por qué saberlos todos de memoria. Entonces, son palabras rebuscadas, por ejemplo, anopsia, hemianopsia, miodesopsia, entopsia, fotopsia, metamorfopsia. Si se fijan, son muy parecidas y son rebuscadas. Y aparecen otras más raras aún como amaurosis, diplopia, supresión, ambliopía, fosfenos, lagrimeo, epífora, astenopia. Y así hay muchos otros términos. Pero estos son los más comunes y más relevantes. ¿Qué es una anopsia? Bien, la anopsia es un defecto sensorial en el cual se pierde la visión de uno de los ojos, pero no es que el paciente tenga una catarata, no es que sea muy corto de vista, no es que tenga una degeneración macular, sino que sensorialmente su campo visual se perdió. Esto comúnmente ocurre cuando tenemos una lesión cerebral en la porción anterior, en la vía óptica prequiasmática, que puede ser a nivel de papila de nervio óptico o en el mismo nervio óptico antes del quiasma. Bien, entonces eso es una anopsia. Y la hemianopsia es la pérdida de la mitad del campo visual. Por tanto, es hemi porque es la mitad y es una anopsia porque también es una pérdida de visión. Esto es más común en lesiones cerebrales de vía óptica quiasmática y retroquiasmática, desde la mitad del cerebro hacia atrás. Hay más distinciones, por ejemplo, una hemianopsia homónima, una hemianopsia heterónima, pero no vamos a entrar tanto en ese detalle, sino que entender que cuando nos hablen de hemianopsia, nosotros nos encontramos en un caso de un paciente que sensorialmente perdió la mitad de su campo visual. Hemianopsia es la pérdida de todo el campo visual, perdón, anopsia, perdón, es la pérdida de todo el campo visual y hemianopsia es la pérdida de la mitad del campo visual. Miodesopsia, la miodesopsia es las moscas volantes. Es cuando nuestro paciente o el familiar nos cuenta, ¿cierto?, que ve manchitas negras que flotan, ¿no? Como que se mueven hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, de repente aparecen, de repente se pierden. Y eso se llama miodesopsia. Bien, esto no es una enfermedad, de hecho, ninguna de estas son enfermedades, son manifestaciones clínicas de algo que el especialista debe investigar. Aquí solamente estoy explicando los conceptos. Entonces, miodesopsias son estas mosquitas, estas manchitas negras que se van moviendo dentro del campo visual. Esto puede ser algo muy sencillo, como una alteración de la lágrima, como puede ser también algún defecto vascular dentro del ojo. Entonces, la miodesopsia es relevante. La entopsia, la entopsia son, son el fenómeno que ocurre cuando me encandilo. Por ejemplo, me sacan una foto con flash y después quedo viendo esa mancha brillante. ¿Ya? Ese manchón brillante es la entopsia. Bien, entonces la entopsia son estas manchas que se mantienen en el campo visual, que son manchas brillantes, como un flash. Bien, la entopsia puede ocurrir porque me encandilé o puede ocurrir también porque tengo las retinas desprendidas. Entonces, la entopsia también es un signo relevante. Entonces, si vemos en la ficha clínica o el médico nos habla de una entopsia, lo que tenemos que pensar es que estamos en presencia de un paciente que tiene manchones brillantes que hay que investigar por qué están apareciendo. Bien, entonces eso es una entopsia. ¿Ya? La fotopsia se parece, ¿ya? La fotopsia se parece, pero la fotopsia es como un rayo brillante que se mantiene siempre en una zona del campo visual. Se parece a la entopsia, bien, pero la entopsia es un manchón brillante
En cambio, la fotopsia es una zona brillante que puede ser la mitad del campo visual o puede ser una línea delgada, pero es que se mantiene siempre constante en la misma zona del campo visual. Ambas, tanto entopsia como fotopsia, pueden ser de cuidado, bien, pueden ser de cuidado porque podrían representar defectos en la retina. Entopsia y fotopsia es un poco difícil de distinguir en la clínica sin exámenes complementarios que nos permitan determinar dónde está la lesión. Por tanto, si aparece esto en la ficha, hay que revisarlo con especialistas. La metamorfopsia de metamorfosis o de cambio de forma, se refiere justamente a la distorsión de las imágenes. Pero no es esta distorsión que tenemos cuando hay astigmatismo. No, aquí derechamente yo puedo estar viendo a una persona y veo, por ejemplo, sus brazos, veo su cuerpo, pero cuando lo miro a la cara, la imagen de la cara está totalmente distorsionada. Bien, se ve un ojo más grande, el otro ojo más chico, se ve la nariz desplazada. O, por ejemplo, voy caminando y miro la acera y todas las líneas de la acera están rectas, pero en cierto punto se quebran, se doblan, se curvan, ¿ya? La metamorfopsia generalmente ocurre porque la retina, de nuevo, está enferma, puede estar edematosa o puede estar perforada. Entonces, visualmente lo que yo percibo es una imagen distorsionada. Entonces, metamorfopsia es el cambio de forma del objeto que estoy mirando. La amaurosis también es pérdida de visión, se parece a la anopsia, ¿bien? La anopsia también es una pérdida de visión sensorial. En el caso de la amaurosis, también nosotros hablamos de una pérdida de visión, pero aquí no nos estamos refiriendo a la pérdida de visión desde el campo visual, sino que nos estamos refiriendo a la pérdida de visión de la agudeza visual. O sea, el paciente en realidad tiene una visión menor al 5% de lo que debería tener en condiciones normales. Y esto puede ser un evento que dure segundos, como en la amaurosis fugax, o puede ser de larga duración. Y si es agudo, tenemos que revisar por qué ocurrió esa pérdida de visión aguda. Entonces, cuando yo hablo de una amaurosis, me refiero a una pérdida de agudeza visual que generalmente es abrupta y por tanto es de cuidado. La diplopia es visión doble, es ver doble. Ocurre cuando tenemos un caso de estrabismo, en un paciente adulto con un estrabismo reciente. No aplica para los estrabismos antiguos que ocurrieron de pequeñito porque el cerebro se adaptó a eso, pero en un estrabismo agudo reciente, nosotros vemos doble. Y eso ocurre porque los dos ojos están mirando en direcciones diferentes. Entonces, con un ojo miramos una imagen y el otro ojo que está mirando hacia otra dirección percibe que la primera imagen está desplazada, entonces la ve doble. Y eso se llama diplopia. Bien, cuando el cerebro se confunde mucho, que es lo que más ocurre en los niños, para evitar la diplopia, el cerebro apaga el ojo. ¿Bien? Y lo que hace ahí es una supresión. ¿Bien? La supresión es apagar un ojo para evitar la diplopia. Es un proceso sensorial. Y eso alivia la diplopia, pero hace que el cerebro se acostumbre a no mirar con ese ojo. Y cuando se termina la madurez visual, que eso ocurre entre los 6 y los 10 años de edad, esta supresión genera una ambliopía. La ambliopía es la disminución de la visión porque no se desarrolló sensorialmente. ¿Bien? Entonces, estos tres se relacionan muchas veces con el estrabismo. Un ojo desviado genera diplopia, que es incómodo. Entonces, para evitar la diplopia, el cerebro apaga el ojo, es decir, lo suprime, y cuando eso se hace estable, permanente en el tiempo, se llama ambliopía. Y no tiene solución. Una vez que se establece la ambliopía, el niño, el adulto ya no se puede tratar, no hay solución. Los fosfenos se parecen a las miodesopsias. Las miodesopsias dijimos que eran estas mosquitas volantes, estas manchitas negras. Bueno, los fosfenos son manchitas que también aparecen flotando, pero son brillantes y de colores. No son como la fotopsia, que es un manchón brillante grande. Tampoco es como una entopsia, ¿bien? Que también es como ese encandilamiento después del flash. Los fosfenos, ¿ya? Los fosfenos son puntitos de luz, de colores, que son los que generalmente perciben las personas con jaqueca o con cefalea intensa, que saben que cuando aparecen estos puntitos brillantes va a venir el dolor de cabeza.
Muchas veces esto se produce porque hay cambios en la presión arterial que a nivel de cerebro y a nivel de ojo generan una alteración en las neuronas que perciben la luz. Entonces, estas manchitas brillantes muchas veces preceden a la cefalea o al dolor de cabeza. Bien, entonces los fosfenos son manchitas de colores, ¿bien? Que se mueven y que generalmente desaparecen cuando se normaliza la presión arterial. Luego, ya algo más externo que no tiene que ver con sensorialidad es el lagrimeo y la epífora. Bien, se parecen el lagrimeo y la epífora, se manifiestan como lágrimas que caen continuamente desde los ojos. Nosotros todo el día estamos produciendo lágrimas porque necesitamos lubricar los ojos. Ahora, ese lágrima se tiene que drenar, ¿bien? Se produce en los párpados y se drena por los puntos lagrimales que conecta el sistema con la nariz y con la garganta. Entonces, se produce lágrima y se va drenando la lágrima. Si yo tengo una lesión en el ojo, por ejemplo, un cuerpo extraño que entró, una alergia, polen, polvo, tierra, o me hice una herida porque me rasqué el ojo muy fuerte, o los soldadores también que generan quemaduras en los ojos, que es lo que le llaman el arco acá en Chile. Si yo tengo una lesión corneal, mi ojo trata de defenderse produciendo más lágrimas, o sea, genero más lágrimas de la que produzco yo de manera basal. Entonces, como produzco mucha lágrima, la lágrima finalmente cae por la cara. Eso se llama lagrimeo. Lagrimeo es cuando hay una lesión o hay un daño en el ojo que produce más lagrimación para resolver el problema. En cambio, si yo produzco la cantidad de lágrima normal, pero mi problema es de drenaje de la lágrima, o sea, no la puedo drenar hacia la nariz y hacia la garganta, no es que esté produciendo más lágrimas, sino que produzco el lagrimeo normal, pero no lo puedo drenar. Y como no lo puedo drenar, también cae por la cara. Y eso se llama epífora. Entonces, cuando tengo un caso de lagrimeo, yo tengo un paciente que le cae la lágrima por la cara, pero porque tuvo una lesión en la córnea. Si tengo un caso de epífora, lo que tengo es un paciente que le cae la lágrima por la cara, pero no es por lesión, sino que es por obstrucción del drenaje. Y ahí hay que hacer una prueba de irrigación lagrimal para ver dónde está la obstrucción. ¿Bien? Entonces, se parecen, pero son de origen distinto. Y por último, el término astenopia se puede relacionar con cualquiera de los efectos, de los signos y síntomas que mencionamos antes. Comúnmente sí lo encontramos en pacientes con alteraciones sensoriomotoras, que en el fondo la astenopia lo que significa es la fatiga visual. Ese paciente que a ratos siente que ve doble, a ratos siente que se cansa, que le duele la cabeza, en la frente, generalmente en la frente o en las sienes, y que comúnmente ocurre después de trabajar en el computador, o después de estudiar, o después de ver una película. Bien, todo lo que significa esfuerzo visual y que no logro compensar, o sea, me genera incomodidad, y yo comúnmente consulto al especialista porque digo que tengo cansancio visual. Bueno, ese cansancio visual es la astenopia. Entonces, cuando aparece en la ficha la astenopia, lo que tenemos en el fondo son síntomas de una persona con fatiga visual. Y ahí hay que tratarlo dependiendo de la causa, bien, lentes, ejercicio o lo que se necesite. Entonces, aquí con esta explicación vemos que hay varios conceptos de signos y síntomas oftalmológicos que aparecen en la consulta de especialidad y que cuando no los conocemos puede que nos genere cierta ansiedad. Pero como ven, si bien son todos de cuidado, hay que revisarlo con especialista para descartar que sea algo grave. En sí, estos no representan enfermedades, sino que son manifestaciones, signos o síntomas de algo que hay que revisar con el oftalmólogo. Espero que se haya entendido y cualquier duda me escriben.